y todo el público que nos acompaña. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Centro de Occidente para el Estudio de los Valores Humanos, COEP, ubicado en Guadalajara, Jalisco, México. En esta tarde estaremos hablando sobre el tema el mensaje de Dios en las diferentes religiones. Para esto tenemos el gusto de contar con la presencia de la señora Liliana del Rocío Uribe, estudiante de la carrera de Teología Espiritual, quien actualmente cursa el quinto cuatrimestre de esta licenciatura. Liliana, buenas tardes. Buenas tardes, Leo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto de tenerte aquí. Cuéntanos, ¿cómo es que el mensaje de Dios varía dependiendo de las religiones? Bueno, primero, ¿qué te parece si hablamos sobre el budismo? Que nos cuentes cómo es su camino espiritual, en lo que ellos creen, su fundador, sus libros sagrados es que tienen. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, mira, el budismo es una de las religiones que no tiene revelación. Buda no habla por labios de Dios. Para él no existe el alma ni universal ni individual. Para la única verdad existente es el dolor, el sufrimiento. En esto está fundamentado el budismo. Su fundador, Siddhartha Gautama, inicia en el Sermón de Benares enseñando estas nobles verdades a los primeros 5 discípulos. Y entonces no tienen revelación, no tienen libro sagrado. No, es una de las religiones que no tiene libro sagrado. Entonces, ¿en qué se fundamentan o cuál es su camino espiritual? El camino espiritual es la práctica de las 4 nobles verdades. La primera noble verdad es el sufrimiento. Todo en esta vida es sufrimiento. El nacer es sufrimiento, el morir es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento. Carecer de lo que tú deseas es sufrimiento. Estar unido a lo que no deseas es sufrimiento. Todo lo que se percibe por los 5 sentidos es sufrimiento. La segunda noble verdad es el origen de este sufrimiento, que es el deseo. La tercera noble verdad es la cesación de este sufrimiento. La cuarta noble verdad es el camino que lleva a la cesación del sufrimiento. Cuando llegas a esa cesación del sufrimiento, que es la tercera noble verdad, es cuando se alcanza la iluminación o el nirvana. En la cuarta sería, en la cuarta noble verdad. La cuarta es el camino para llegar a la tercera. ¿Y este camino en qué consiste? Bueno, este camino consiste en que la persona actúe con rectitud. En general, el pensamiento, la concentración, el entendimiento, el lenguaje, el esfuerzo, la atención, la vida. En todos estos aspectos, la persona debe ser recta. Ya. El octuple sendero entonces sería el camino que ellos deben de seguir para llegar a la iluminación. Es el camino que deben de llegar para alcanzar a la cesación del sufrimiento. Cuando se alcanza esta cesación del sufrimiento, es cuando ya la persona no siente odio, no siente deseo, ni esa ansia por renacer. Se puede decir que ya está libre. Ha alcanzado la liberación. Exactamente. Y el nirvana se puede vivir desde esta vida. ¿Y después de ahí qué sigue? ¿O algo más que ellos practiquen, que ellos tengan en su religión? Mira, generalmente en Occidente se confunde el budismo con el hinduismo. En el hinduismo se cree en la reencarnación. Para un budista esto no es posible, ya que no creen que exista un alma que vaya pasando de cuerpo en cuerpo. Por lo tanto, para ellos es un renacer condicionado por los actos buenos o malos durante su vida. Para un budista, nacer con un cuerpo humano es como un regalo especial, es una oportunidad para alcanzar la iluminación. Por eso deben de ser muy cuidadosos
cuando tienen un cuerpo humano. Tienen que aprovecharlo. Tienen que aprovecharlo porque es el medio para alcanzar la iluminación, porque en este renacer está condicionado, como te decía antes, por la comisión u omisión de actos. Comisión, por ejemplo, que cometan actos buenos, y omisión, pues como para el católico, ¿no? Dejar de hacer lo bueno. Qué interesante esto que nos cuentas de la diferencia entre la reencarnación y el renacer, porque pues sí, a veces lo podemos ver como igual o muy parecido y pues no es mucho la diferencia. Sí, es bastante la diferencia. ¿Qué otra cosa nos puedes contar sobre el budismo, Liliana? Bueno, cuando se logra alcanzar la iluminación es cuando se llega a Buda, que significa iluminado. Un iluminado, cuando alcanza el nirvana, puede renunciar momentáneamente a él para volver a renacer y enseñar a otros hombres el camino para llegar a la iluminación. Por eso hay distintos tipos de Buda. Esos dos serían, esos dos tipos. Sí, el que renuncia al nirvana y el que se queda en ese estado. Ahora, para continuar hablando sobre el mensaje de Dios en las religiones, continuamos hablando sobre el Islam. ¿Qué es lo que nos puedes contar sobre esta religión? Bueno, el Islam inicia con la predicación de Mahoma en la Meca en el año 622. Los que practican esta religión se le llama musulmán. Islam significa sometido a la voluntad de Dios. Y esta religión descansa sobre 5 pilares principales. El primero es la fe, creer que no hay otro Dios fuera de Alá. El segundo es la oración. Un musulmán debe rezar 5 veces al día para recordar su sometimiento a Dios. El tercero es la práctica de la caridad, para ayudar a los que no son tan favorecidos. El cuarto es ayunar durante el mes del Ramadán. Y el quinto es visitar por lo menos una vez en la vida la Meca, que es el lugar sagrado para el musulmán, pues es donde inició el profeta Mahoma su predicación. Estos son sus pilares, como su doctrina, diríamos. Estos son los pilares donde se fundamenta el Islam. Y en cuanto a sus actitudes, así su comportamiento de musulmán, ¿cómo es que él vive, se desenvuelve? Él debe de demostrar con sus acciones lo que cree y también demostrar con sus acciones lo que habla. Lo que para el cristiano pudiéramos llamar que es coherencia de vida, esto es también para el musulmán. Lo que cree con su corazón y confiesa con sus labios, debe demostrarlo con sus acciones, buscando en todo imitar a su profeta, Mahoma. Ellos buscan la paz, ¿tengo entendido? Sí, buscan como su fundador ser, sobre todo en ese sometimiento a Dios, tener coherencia de vida y en esa búsqueda de la paz y la armonía. Te digo esto porque, pues bueno, a ellos se les atribuye cuestiones de violencia, de guerras, actitudes pues no, que se podrían criticar, ¿no? Podrían ser muy criticables, porque son a veces un poco fanáticas, o muy fanáticas. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, mira, yo creo que como en todas las religiones, cuando se llega al fanatismo, caen en este tipo de violencia. Generalmente los más violentos son los recién convertidos, que lejos de buscar seguir las enseñanzas de Mahoma, buscan la conquista de la tierra. Otros intereses. Otros intereses. Sería por eso entonces. ¿Qué más, Irene, del Islam crees que sería importante conocer? Bueno, para el musulmán, el mayor profeta es Mahoma, y fuera del Islam no hay otra religión.
¿Cómo ellos ven entonces el judaísmo, el cristianismo? Para ellos consideran a Adán, a Abraham, a Moisés, al mismo Jesús como profeta. Liliana, te agradezco mucho que nos hayas compartido sobre este tema del mensaje de Dios en las diferentes religiones y espero que pronto vuelvas a estar con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. A todo el público que nos acompañó, muchas gracias y que pasen muy buenas tardes.